Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a dar inicio a la clase número 3. En esta oportunidad, ustedes tenían una pequeña tarea que resolver. Pues vamos a empezar con eso. Quiero saber cómo es que les ha ido. ¿Listo? Para eso vamos a realizar, y quiero que conozcan su primera manera, o la manera en la que vamos a realizar defensas. ¿Listo? Esta clase vamos a hacer eso. ¿Ya? Quiero ver cómo es que ustedes han resuelto los problemas, si es que han podido, en qué han tenido dificultad, qué les ha costado, qué no les ha costado. Básicamente eso es lo que vamos a hacer durante esta clase. ¿Listo? Entonces, aparte de eso, recuerden que toda tarea tiene que ser subida a su propio repositorio. Los enlaces de su repositorio me tienen que pasar hasta el domingo. Recuerden que toda práctica, toda tarea se defiende. Pero esto igual tiene, digamos, su parte flexible, ¿no? Cuando yo les doy una tarea, no es que están en la obligación estricta de decir sí o sí tienes que hacer todo o no vale nada. No. Eso sería cruel. Se supone que estamos aprendiendo. Y el hecho que yo les dé varios ejercicios como para que elijan es que quiero ir viendo cuáles son los que manejan mejor, en cuáles tienen más problemas, qué es lo que ha pasado y cosas así. Así que yo soy feliz con que intenten hacer aunque sea uno. ¿Listo? Aunque sea, dense el tiempo de hacer uno. Por otra parte, sé que igual tienen sus propios problemas, ¿no? Su propia vida, sus propios estudios, trabajan y demás. Por eso igual yo sé que a veces puede ser difícil terminar 10 ejercicios. En este caso solo eran 3, 4 creo. Pero de todos modos, quiero ver cómo es que les ha ido. Además que quiero que vean cómo es esta hermenéutica de las defensas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. ¿Listo? Entonces, nuevamente como sugerencia les digo, intenten siempre hacer como mínimo uno de los que les estoy pidiendo. ¿Cuál es el propósito de esto? Pues quiero que practiquen, quiero que entiendan, de eso se trata. Y si tienen dudas, pues avisen o ahora aquí mismo en la clase lo debatimos, lo vemos, cómo ha hecho otro, cómo ha hecho uno. Eso es lo bonito de aprender. ¿Listo? No se trata de que estás en la obligación de ser perfecto. Eso no pasa, chicos. Somos mortales. Y así que acostúmbrense a eso. Por otra parte, pero sí tenemos también como mortales bastantes ansias, bastantes deseos de alcanzar la perfección. Así que eso es lo que nos motiva, ¿no? Al final del día. Pues bien, dicho eso, entonces vamos a empezar con las defensas. Para las defensas, no tienes que activar cámara. Les recuerdo, jamás durante el curso van a usar su cámara. Lo único que tienen que hacer es tener activo su micrófono y después de eso, presentar su pantalla. Dicho eso, tienen que empezar a defender su ejercicio. Es decir, yo he hecho quiero defender se trata de esto es lo que he pensado, esto es lo que he hecho. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con las defensas. Tiene los honores, joven Mauricio Alba. Recordaremos los viejos tiempos. Dale. No pude avanzar por lo que ayer incluso no pude hacer la tarea por problemas Ya. tenía examen de mesa justo hoy Allá. día. ¿Tú faltaste ayer? Sí, Sí, me acuerdo que me llegó un permiso, ya. Ahora, señorita Andrea, usted dice que no pudo hacer la tarea. ¿Cuál fue el motivo? Hola, buenas noches. Buenas noches. No me dio tiempo de hacer la tarea, por eso no he podido hacerlo para hoy. Ya. Nuevamente, sé que están ocupados y no tienen tiempo. Soy consciente y yo soy el ejemplo de eso. Con suerte y duermo 2 horas al día. Sin embargo, como les digo, al final ustedes han pagado un curso. Aprovechenlo. No sean tan... No se den tanta libertad como para decir, no voy a hacer lo que se me pida. Lo voy a hacer otro día. No funciona así. Es peor si te vas acumulando cosas. Yo les digo, siempre sáquense tiempo, aunque para hacer un hito. Digamos que tienen 10, aunque seas un hito. Con ese un hito soy feliz. Porque ahí yo puedo ver que al menos has intentado hacerlo. ¿Está bien? Pues ni modo. Joven Cristian, ¿usted ha hecho la tarea? Sí, buenas noches. Buenas Sí, hice la noches. tarea, hice 3 ejercicios, si no me equivoco era hasta el 6, ¿no ve? Sí, les he dicho, si quieren anímense a hacer el 7, pero no era obligatorio. Pero ya. ¿Puedes Ahí compartir es- tu pantalla? Sí, puedo Vas a compartir. defender uno. ¿Listo? Perfecto, permítame un ratito.
Voy a compartir mi pantalla. Me avisan, por favor, si pueden ver mi pantalla. Sí, está compartiendo. Todo normal. ¿Cuál quieres defender? El de contar dígitos pares, porque justo hace un ratito lo optimicé un poquito. Oh, listo, listo. Y este es el de contar dígitos pares. Ya, No un es favor, muy... un favor. ¿Puedes aumentarlo tu fuente? No se ve muy bien. Ah, ya. Eso está Aquí en el brinque. opciones y preferencias está. Preferencias, Ahí está. font size, vamos a poner 20. Esa. Sí, ahí se ve bien. Por favor, me avisan si pueden ver mejor. Ya. ¿Puedes leer? Entonces, ¿Tienes el enunciado? Bueno, no hay mucha gracia, ¿no? sí, Es tengo contar el dígitos enunciado pares, abierto. ya secas, ya. Contar los dígitos Sí, pares que componen a un dígito, digo, a un número, ¿no ve? Ya, está bien, está bien. No, no, exactamente. no es un Entonces, enunciado largo. la idea es que si me pasan un número, yo tengo que ir dígito por dígito, identificar si es par o no es par, y luego tengo que sumarlo. Entonces, ¿cuál es la lógica que tengo? Dale. Lo primero que tengo que hacer es obtener el dígito actual. Tengo que saber cuál es mi dígito actual, verificar si es par o no. Aquí, si es par, perdón. Si es par, sumo 1. Ya. Si no es par, no sumo nada. Y luego tengo que hacer recursivamente, verificar los dígitos recursivamente hasta que ya no me queden. Ya. O sea que esté en cero. Entonces la lógica que hice es la siguiente. Lo primero que tengo es tengo una función pública que es accesible desde fuera de la clase, que devuelve un valor entero, que se llama contar dígitos. Tiene un parámetro que es un número entero, que se llama Ya. número. Y el primer punto que hago es obtener el dígito actual. El dígito actual lo obtengo con el operador módulo entre 10. Entonces estoy obteniendo el último dígito de mi valor actual. Y lo que hago es pasarlo a una función que se llama verificar dígito par. Ya. Mi función verificar dígito par es una función privada. El objetivo es que esta función yo la pueda reutilizar si tengo más ejercicios parecidos que requieran verificar dígitos pares. Ya. Retorna un valor entero. Tiene como parámetro de entrada un entero igual, denominado dígito. Y lo que hago es simplemente poner como resultado 0. Lo hago para evitarme una sentencia else adicional, porque sé que de todos modos, si es que no hay un valor exitoso, va a ser 0 lo que tengo que devolver. Entonces me evito el else y Ya. inicializo el valor 0. Verifico que el dígito sea par, haciendo un operador de módulo entre el número 2. Si el módulo de número 2 es 0, significa que ha sido una división exacta entre el número 2, por lo tanto es par. Y lo que hago es indicar que el resultado de este dígito es un dígito par, por lo tanto vale 1 y suma 1 a la cantidad de dígitos pares. Ya. Esto lo devuelvo y de nuevo mi función principal tengo la cantidad de dígitos pares si es 1 o 0. Luego lo que hago es obtener mi número actualizado. Mi número Ya. actualizado es el número que tengo dividido entre 10. O sea, lo que hago es, ya aquí calculé si mi dígito actual es un dígito par o no. Y lo que hago aquí es eliminar ese dígito y mantenerme Exacto. con el Esa parte resto. es importante. Ya. Dale. Lo que hago después es verificar si mi número actualizado es mayor que 0, voy a continuar, porque si mi número es 0, significa que ya la división o ha concluido o era 10 y ya no tengo que hacer más. De todos modos, si este número hubiese sido 0, si hubiese yo mandado de parámetro 0, igual se hubiese contabilizado como un dígito par, por eso es que yo lo puse antes del dígito. Y lo único que hago es, si es que mi número es mayor que 0, significa que tengo más dígitos, y vuelvo a mandar a mi función recursiva con el número actualizado, o sea, con el número menos el dígito actual que calculé. Y al Ya. final de todo devuelvo mi resultado. Ya. Bien. Ahí, como sugerencia, cuando tienes un if else donde solo tienes que sacar un resultado, tal vez te puede gustar usar el operador ternario, el signo de interrogación. No sé si lo conoces. Sí. A veces he visto que algunos, para simplificar más sus líneas, como dependes de un if else ya, utilizan el operador ternario para hacerlo todo en una línea. Para decir que... Eso en tu subfunción, digo, en tu método verificar par te Ah, puede servir. En el otro está bien, porque no tienes un else explícito. En este te decía. Te puede gustar usar eso, porque es un retorno directo exacto, ¿no?
preguntas y depende de que se te dice que sí o no, devuelves su server uno. Con eso lo puedes simplificar más todavía. Exacto. Eso por si lo manejas bien. Listo. Genial, joven. Genial. Entendible. A una ejecución, a ver. A ver, haremos un ejercicio. Por ejemplo, tengo el número más complejo. Me devuelve que son 4. Podemos bien? hacer una prueba de algún otro dígito, digamos, 2, 2, 2, 1, 1. Sabemos que son 3. Me devuelve 3. Sí, eso está bien. Efectivamente. Gracias, joven Cristian. Muy bonito el ejercicio. Bastante entendible. Continuando. Joven Fernando Quispe Cruz, ¿has hecho la tarea? No, no lo he podido realizar, ¿Has intentado pero hacer? estuve intentando. ¿Tienes Mm, algo de lo que has intentado? ah, la verdad, ah, no lo entendí muy bien, pero estuve intentando hacer el tercero, pero no me salió. Ya. Recuerda que si no entiendes algo bien, puedes preguntar. No necesariamente en clase, si quieres durante un tiempo fuera de clase, igual puedes preguntar. Nuevamente, chicos, chicas, no se vayan con dudas. Se supone que aquí están viniendo a aprender. Y yo siempre les voy a decir, todo bien, todo claro. Y si digamos aquí no quieren decir, aunque sea por privado, manden las dudas. ¿Ya? Entonces, continuando. Señorita Jensi, ¿usted ha hecho la tarea? Hola Dani, hola, buenas Buenas, noches. buenas noches. Sí, lo estaba haciendo en mi cuaderno, pero no lo encuentro. La carpeta estoy buscando ahorita, estaba haciendo el ejercicio 3. No lo encuentro, ya he abierto todo y no hay. En ese punto, al principio de clase les dije, tengan orden, porque son ejercicios Sí, que luego tienen que subir al repositorio. Normalmente, sí, déjenlo en su escritorio, créense una carpeta de curso de primavera o algo así, porque tener un sistema de archivos algo desordenado es complicado. Yo he perdido mucho material así en mis tiempos de hobby. mm, sí, Ya, no hay eso es lo problema. que estoy viendo. Tengo hartas carpetas que también estaba practicando y solamente veo eso y recuerdo que lo he guardado con ese nombre, pero no hay. Voy a Ya, seguirlo buscando, Dani, ni ya, bien lo ya. encuentro y no sé. Señorita Jesby, ¿usted ha hecho la tarea? Buenas noches. Buenas noches. La verdad no pude hacerlo. Estaba haciendo ahorita, hace rato, llegando, porque estaba con cosas que hacer y no pude hacerlo. Ya. Nuevamente, chicos, chicas, la recomendación. Por muy ocupados que estén en sus 24 horas del día, pueden sacarse 15 minutos para pensar un ejercicio. Esto se los digo de esta manera porque, o sea, al final es para ustedes. Se supone que ustedes tienen que practicar, aprovechar. Sí, lo vamos a hacer conmigo, obviamente, también durante las clases, como el día de ayer. Pero no va a servir de nada que solo se limiten a mirar o a tratar de ver el video grabado, porque así no funciona. La mejor manera de arraigarte ese conocimiento y de entenderlo en tu propio criterio es practicando, ¿ya? Y la práctica pues lleva tiempo. Entonces, dentro de su día a día, sepan diferenciar lo importante de lo urgente. Eso es muy, muy, muy sabio. ¿Listo? Continuemos. Joven Isaías, ¿usted ha hecho la tarea? Hola, buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo están? Sí, estaba haciendo los dos, solamente he terminado de hacer el 3 y No hay el problema, cuarto joven. todavía Lo que me faltó un tenga poco más. puede defenderlo. Les compartiré entonces la pantalla. A ver. ¿Ya?
Ya, se puede ver, ¿no? La pantalla. Sí, se puede ver. El que has terminado es el 3, me dijiste, ¿no? Puedes Sí, defender ese. este es el ejercicio 3, justamente el que estaba explicando nuestro compañero hace un momento. Ya, dale, Y yo lo he pero. resuelto de esta otra manera. Ya. Primero, hemos pensado, o lo he pensado de manera normal, o sea, sin recursividad. Lo hice con un ciclo while, igual verificando, ¿verdad? Que tiene que ser un número mayor que 0. Y dentro de eso me queda una condición, donde pregunto si el número módulo 10 es el resultado. Además, le saco el módulo 2, es 0, eso para verificar si es par. Entonces, incremento la variable n dig par en 1. Y después de eso, lo que hago es quitarle ese dígito que he comparado, ¿no? De esa manera se recorre todo, o sea, todos los dígitos del número introducido. Y tenemos el valor o lo que estamos buscando, ¿no? En este caso, cuántos dígitos pares tiene el número. Ahora, en la parte recursiva. En la parte recursiva es más o menos lo mismo, pero esta vez con solamente un if en vez de while. Ya. Y de forma interna es similar. Hago la misma pregunta para ver si es par. Y en este caso vuelvo a llamar acá. Pero en este caso tengo que incrementar ese 1 más la llamada a la misma función recursiva, pero enviándole el número menos el último dígito. En caso de que no sea par, entonces no sumamos nada y le vuelvo a enviar esto. Ya. Entonces digo, la otra condición es que si no es mayor que 0, entonces el número dígito par es igual a 0. Ya, cuando Y llegues al retorna final. esto. Bien, primero lo has resuelto de manera iterativa y luego lo has resuelto de manera recursiva. Exactamente. ¿Lo has traducido o lo hiciste desde cero a ambos? No, básicamente lo he traducido de esto Ah, de la ya. manera iterativa. ¿Y qué tan cómodo te ha resultado? Estaba mucho mejor que hacerlo de cero, o sea, de Sí, ¿no? implementarlo sin hacer esta parte. Ah, Ha estado yo, como les más comentaba, entendible. cuando era alumno cuando nos estaban enseñando esto, yo no entendía recursividad. Y yo por eso hacía primero como yo sabía y luego decía ya lo traduciremos. Ahí es donde encontré tanta similitud y pues como les dije, ¿no? Tiene mucho sentido Exacto. porque la recursión es una alternativa al uso de ciclos. Por tanto, algo que haces con ciclos puede hacerse de manera recursiva. Entonces, por eso es que yo les sugiero, Exactamente. si no eres, digamos, si no tienes el manejo así de, ¿cómo se diría? Si no tienes un fácil manejo de directamente lo que es recursividad, pues puedes hacerlo de la manera escalonada. Primero lo resuelves así como tú puedes y luego lo puedes ir traduciendo. También es una manera válida, como te digo, es bastante interesante aprender así, porque te vas a dar cuenta que poco a poco vas a ir pensando en ambas soluciones a la vez. Como al decir, ya puedo hacer o recursivo o puedo hacer iterativo. Eso es lo bonito de hacerlo así, vas practicando. Exacto. Muy Sí, bonito, de esa joven manera estaba Isaías. haciendo eso. Muy bonito. Y también estaba haciendo una similar a esa, pero esta vez que incluye el 0, ¿no? Ya. Porque cuando hacemos la prueba del ejercicio, en este caso es recursivo, ingresamos los datos. Por ejemplo, este debería mostrarme que tiene, si incluimos el 0, tendría que mostrarme 2, pero si solamente contamos todos los números excepto el 0, entonces 1. En este caso cuenta 2. ¿Y qué pasa si le pongo un 0 al principio? Entonces muestra 0. Ya. Pero con esta otra condición que tengo en esta otra función, el 0 sí se cuenta cuando Ya. está al principio. Eso podrías haberlo controlado como un caso excepcional.
cuando de entrada tu parámetro inicial es 0, yo devuelvo 1. Como hemos visto ese caso excepcional en el factorial, podrías haberlo hecho así en tu anterior método también. Eso igual vale, está bien. Pero por Solo que condición de contexto, la restricción era de que sea, a ver, n mayor o igual a 1. ¿no ves? Sí. Entonces yo simplemente he aumentado esta opción, la tercera Claro, a opción. modo de practicar es muy útil y se Sí. los sugiero, ¿no? Lo bonito de un En la ejercicio es carta que la luego neta es- dices, podría ser En lo el caso mejor, ¿qué de pasa si voy más allá de eso? Exacto, está bien. Muchas lo he hecho gracias, joven aparte, ¿no? Isaías. Está Solamente bien. para jugar un poquito más. Sí, está bien, estás practicando, eso es bueno. Gracias, joven. Y en el cuarto ejercicio, de la manera iterativa, sí me ha funcionado, pero todavía no he logrado hacer funcionar de la manera recursiva. Ya, Entonces habría que arreglar. ya. Eso vamos a ir viéndolo, no te preocupes. Ya. Listo. Entonces, continuando. ¿Quién faltaba? Tururún, tururún. Joven Puedo ser Alejandro Osuna, ¿usted ha hecho la tarea? Sí, parcialmente, pero sí. Sirve lo que hayas intentado hacer, eso es lo que cuenta. Dale, defendelo. Ok. Los demás que Entonces, están atendiendo y demás, quiero que aprovechen esto. Como les he dicho, lo más bonito de defender en un curso es que adquieres conocimiento de la forma de pensar de otros. Y cuando ves los diferentes tipos de pensamiento, aportan a tu pensamiento propio. Es por eso que yo les hago defender así. Siempre es bueno saber cómo piensan los demás. ¿Listo? Entonces quiero que vayan a ustedes igual aprovechándolo. Dale, joven. ok, yo he trabajado en el ejercicio 6 de la práctica 1, que consistía en lo que era la división a base de restas. Ya. Es sencillamente la hermenéutica que sigue es que un número dado que llega a ser lo que es el dividiendo, siempre se reste por la cantidad que tiene el divisor. Entonces nos va a salir un resultado y ese resultado se vuelve a dividir con el divisor. Entonces el número constante con el que siempre se va a restar es el del divisor, Ya. hasta que llegue a ser 1 o menor bueno, en realidad tiene que llegar a ser menor al divisor. Entonces, yo lo he construido de estas dos maneras, uno que es con el común return res y el otro ya refactorizando lo que es el código para hacer respuestas directas. Entonces me he creado lo que es el método dividir, en donde recibo dos parámetros de tipo entero, tanto el divisor como el dividendo, y me he hecho un caso base extra que no estaba en el ejercicio, que si el dividendo y el divisor es el mismo número, entonces la respuesta va a ser 1. Eso no había como caso base, y bueno, se puede presentar, ¿no? Incluso con las restas, si es que son exactas, entonces puede llegar a ser un caso base. Eso es lo que Ya. añadí. Entonces, eso como caso base, si es así, entonces la respuesta es 1. Si no, en caso de que el primer número, que es el dividendo, sea menor al divisor, entonces sabemos que se puede dividir, pero va a ser un tipo de número float, va a haber decimales. Entonces, como solamente estamos contemplando lo que son números reales, números enteros, entonces la respuesta va a ser 0. De lo Ya. contrario, si es que el Un dividendo... favor, joven. ¿Puedes agrandarle un poquito la fuente? No puedo ver bien. Ah, ya, ok, Un ok, poquito. lo siento. Vas a disculpar, mi vista ya tiene sus años.
28. ¿Está ¿Ya? bien? ¿Tal vez? Sí, está bien, gracias. Ya, ok. Entonces, mi primer caso base y la segunda condición también, el segundo caso base. En caso de que el dividiendo sea mayor que el divisor, entonces entra a lo que es nuestro caso recursivo, que llegaría a ser aquí en el if-else, donde llamamos a nuestro propio método y le decimos que qué es lo que tiene que hacer, que tiene Ya. que usar el número del dividiendo menos el divisor y va a mantener para la siguiente lo que es el divisor. Si es que esto se cumple, bueno, en el caso de que sea el dividiendo mayor al divisor, entonces va a sumar 1. Esta siempre va a ser nuestro primer resultado cada vez que se vaya iterando esta condición. Entonces, si es que se cumple, va a volver a iterar, pero se va a fijar en lo mismo, ¿no? Si no es lo mismo, entonces va a pasar a estos lados. Si tampoco es menor, entonces va a volver a dividir hasta que se cumpla cualquiera de estas funciones. Si pasa Ya. por este método 2 veces, entonces el contador, por así decirlo, va a ser 2 y 3 y así sucesivamente. Eso en el caso de la división a base de restas. Y esto de aquí es la manera simplificada de lo de aquí arriba. Para ver si es que funciona, vamos a hacer la prueba. División, pues creamos, podemos usar el 1 y utilizando el ejemplo es 15 entre 4. Entonces ponemos 15, el otro 4. Vemos que es mayor, este es menor, entonces va a entrar a la condición y nos va a devolver como tipo de respuesta 3. Ya. Está bien, joven. Entendible, compacto, muy bonito. Perfecto, Has gracias. entendido. Me alegra mucho eso. Muchas gracias. Y para terminar, joven Iván Zapata, ¿ha hecho la tarea? Hola. Buenas. Mira, no pude hacer la tarea. Ya. Sí. ¿Por cuestiones de tiempo? Sí, la verdad que llegué casi justo a la anterior clase y no me alcanzó el tiempo para hacer lo demás. Ya, no hay problema. Pues bien, chicos, chicas, como pueden ver, así son las defensas. Tu pantalla y un ejercicio. Una recomendación que les doy es que, por favor, pongan de su parte, ¿ya? Si bien esto no es, digamos, algo que te vaya a afectar en tu vida normal, es un curso extra que has tomado por alguna razón. Y supongo que esa razón era la de aprender. Y saben que en el proceso de aprendizaje, pues no solo depende de un instructor, depende del alumno o de la alumna en sí. ¿Listo? Esto es algo, ¿cómo les diría? Ambas partes tienen que poner todo de sí para que esto funcione, ¿ya? De nada les sirve escuchar al mejor orador del mundo si ustedes no aplican lo que están escuchando, ¿entienden? Y aplica igual en nuestro caso. Lo que ven, lo que hacemos, tienen que aplicarlo. Tienen que ustedes practicar. Fallen, enójense, pero háganlo. Así experimenten. Eso es lo más bonito, ¿ya? Pues bien, en este tiempo que nos queda, les voy a mostrar lo que es la recursividad indirecta. Entonces, para eso, vamos a compartir la pantalla. Me van a avisar si se ve. Denme un cachito, voy a buscar el documento. Mientras tanto, mientras busco el documento, les voy diciendo un par de cosas. La recursividad indirecta, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, tal como su nombre indica, va a requerir de que tú previamente armes como un escenario antes de intentar resolver mediante un método recursivo algún problema. ¿Ya? Normalmente en la recursividad indirecta lo que tienes es que tu método que recibe el parámetro no es recursivo. Lo que hace es que invoca un método recursivo. Entonces, de esa manera es por eso que se le dice indirecto, porque no es directamente el método que lo resuelve el recursivo. El método que lo resuelve va a ser normalmente un método privado que está siendo invocado por el método original. Ahorita lo vamos a ver. Ahora sí, no, aquí no era.
vuelvo con ustedes. Me avisan si se puede ver la pantallita. Ahora sí ya se puede ver la pantalla. Gracias, Sí, joven se puede Cristian. ver. Ya. Entonces, volvemos a nuestra práctica. Todo bonita, todo precioso. Recuerden, ustedes háganlo, complétenlo hasta el 7, que es hasta donde es siempre recursividad directa. ¿Ya? Complétenlo, por favor. Háganlo, practiquen. Si tienen dudas, avísenme. Por favor, avísenme. ¿Ya? Pues bien, vamos a continuar. El ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio número 8. Ejercicio número 8, ¿qué nos dice? Dado un número entero positivo n, indicar si es un número primo o un número compuesto. Un número se considera primo cuando tiene únicamente dos divisores distintos, siendo estos el número 1 y el propio número n. Por otro lado, se considera número compuesto a cualquier número natural que tenga algún divisor más, aparte del 1 y el propio n. En resumen, un número es primo cuando solo se divide con el 1 y consigo mismo. Cualquier otro caso es un número compuesto. Entonces, la primera, ¿qué es lo que siempre hacemos? Entender el problema. Para eso nos vamos al Paint. Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, nos dice 13 es un número primo y 49 no lo es. Es un número compuesto. Vamos a entender por qué. Uy, ¿por qué tengo dos Paints? Ya. Entonces, me dice, para el ejemplo 13, para tu entrada 13, tu respuesta debería ser que es un primo. ¿Pero por qué? Ahorita vamos a ver esto. Esto igual es esto es algo interesante, se los voy a contar después. Eso ya fuera de cámara. ¿Qué es lo que hacemos? Tengo que ir a averiguar cuáles son los divisores de este número 13. Pero para eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo sé quiénes son sus candidatos a divisor? Como estamos en el mundo de los naturales, pues yo sé que voy a tener que partir desde el 1. Y mi máximo candidato a divisor va a ser el mismo número. Porque desde 14 hacia arriba todos te van a dar 0, algo y nada de eso ya te divide. Pero aquí igual pasa algo interesante. Pónganse a pensar. ¿Todo número puede dividirse entre 1 y entre sí mismo? Pues sí, ya sea que sea primo o compuesto. Por ejemplo, 13 dividido entre 1 te da 13. Es una división perfecta, no te da residuo. 13 dividido entre 13 te da 1 y no te sobra nada. También es una división perfecta. Entonces, tú tienes ya un dato de antemano. Tú puedes decir que 1 y n sí o sí son divisores de n. Son divisores de n. ¿Listo? Esta va a ser nuestra premisa. Yo sé de antemano que todo número puede dividirse entre 1 y entre sí mismo. Eso ya es de ley. Sin embargo, hay números que tienen más divisores aparte de estos. Y son esos los que yo voy a tratar de encontrar. Por ejemplo, en el caso del 13. Si yo ya sé que 1 le divide, no voy a perder mi tiempo analizándolo. Voy a partir directamente desde el 2. Mi candidato a divisor, candidato div, va a ser igual a 2. Voy a empezar por ahí. Y voy preguntando. ¿2 le divide a 13? No. Entonces, no me sirve. 3 le divide a 2, no me sirve. ¿Por qué? Porque digo, 13 se divide con 3, no. Rayos. 4 se divide con 13, tampoco. Rayos. 5, peor. 6, tampoco. 7, menos. Y aquí pasa algo interesante. En este punto yo ya no tengo la necesidad de seguir recorriendo los números. ¿Por qué? Porque si yo ya he dicho que n se divide consigo mismo, no tiene sentido llegar otra vez hasta él. Y en el rango, en el proceso, tampoco voy a encontrar ningún divisor. ¿Por qué? Hay como un, ¿cómo les diría? ¿Eslogan? Hay algo matemático que te dice que el máximo candidato a divisor que puedes tener es la mitad del propio número. Más allá de eso, todos los resultados te dan 1, algo. Es más, incluso si quieres mejorarlo aún más,
Se dice que tu último candidato a divisor es la raíz cuadrada del número en cuestión. No nos vamos a meter con eso, que es algo más avanzado. Con la mitad somos felices. ¿Cuál es la mitad de 13? La mitad de 13 es 6.5. Parte entera, 6. Entonces yo sé que hasta 6, hasta la mitad, puedo encontrar un divisor. De 6 hacia adelante, ninguno me va a servir. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? En mi búsqueda de divisores, a partir de 2 hasta la mitad del número, no he encontrado a nadie. Como no he encontrado a nadie, yo puedo decir que este número es primo. Porque yo ya de antemano he controlado, sé que 1 lo divide a todos, el mismo número se divide consigo, pero aparte de esos no he podido encontrar ningún otro divisor. Entonces, ¿qué pasaría en otro ejemplo? Por ejemplo, en un número, el 15. Apliquemos lo mismo. En el caso del 15, ¿qué va a pasar? Nuevamente mi candidato a divisor va a partir en 2. ¿Qué es lo que yo tengo? Voy preguntando uno por uno, ¿no ve? ¿Hasta dónde voy a ir? La mitad de 15, ¿cuánto es? 7.5. Parte entera, 7. Hasta ahí voy a ir. Entonces digo, 2 le divide a 15. No. Chao. 3 le divide a 15. Sí, 3 le divide a 15. 3 por 5 es 15. Entonces tú dices, hasta aquí yo llegué. He encontrado 1. Basta que yo encuentre 1, ya no me interesa encontrar más. Con 1 basta. Con 1 digo, esto ha dejado de ser primo, ya es compuesto. Entonces, hasta aquí llegó mi análisis. ¿Listo? Eso entonces es la idea de cómo encontrar o cómo saber si algo es primo o no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer lo siguiente. Yo que tengo como caso base, yo que tengo como caso recursivo. Si se dan cuenta, esto es interesante. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? A ver. Oye, perdón Marco Antonio, no he escuchado el sonidito del Meet de lo que tú sí me has dicho que tienes clases extra hasta tarde. Perdón Marco Antonio. No hay problema, gracias. Ya. Perdón. Entonces, les decía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simple. Vamos a traducir toda esta rayoneada a código. ¿De qué manera? Aquí va a pasar algo interesante. Nosotros como dato de entrada solo tenemos esto, el número en cuestión. Pero nos hemos dado cuenta que necesitamos ciertos valores auxiliares. Por ejemplo, el candidato a divisor. Esto nadie me lo da. Yo tengo que darme solito. ¿No ve? Entonces va a haber casos en los ejercicios, y de hecho del 8 hacia adelante todos son así, en donde tú tienes que previamente crear tus propias variables para que recién sean mandadas a un método recursivo. Esto es lo que vamos a ver ahora. Ahora, ya en términos del método recursivo como tal, ¿qué es lo que yo tengo? Mi premisa es simple. Mi candidato a divisor solamente va a llegar a ser un valor máximo de la mitad del número, ¿no ve? O sea, mi límite es llegar hasta la mitad del número. Más allá de eso, sé que no hay nada que me interese. Entonces, mi caso base va a ser ese. O puedes verlo como el caso recursivo. ¿Qué cosa? Sí, ¿qué cosa? Sí, tu candidato a divisor es menor que la mitad del número, que el n dividido entre 2. Entonces, mientras el candidato a divisor sea menor que la mitad del número, aún es un candidato, aún es algo que te sirve. Esto sería el caso recursivo. Por otra parte, ¿cuál sería el caso base? Tu caso base va a ser cuando el candidato a divisor sea igual a la mitad. O si quieres verlo de una mejor manera, sea mayor que la mitad. Eso es lo correcto, porque puedes llegar a la mitad. Si el candidato a divisor es mayor que la mitad, tú dices, hasta aquí yo llegué. Si he podido llegar hasta este valor, es que durante todo mi camino no he encontrado a nadie. Como no he encontrado a nadie, yo puedo asegurar que este número efectivamente es primo. Caso contrario, si te dijera, no, te cuento que tu candidato a divisor es menor que la mitad, es menor o igual. Entonces, eso es un caso recursivo. En el else, lo que tú tendrías es que tu método recursivo. Preguntas, ¿no? ¿Este candidato divide a mi número? Si me dice que sí, se rompe. Tú dices, la respuesta es falso. No, he encontrado un divisor, yo ya no hago nada más. Si te dijera que, no, te cuento que este candidato tampoco le divide a tu número. Entonces, sigamos haciendo la prueba con el siguiente candidato. Tu candidato a divisor se incrementaría y ya más recursivamente. Eso es lo que vamos a hacer.
completando la idea, nuevamente, si el candidato a divisor llega a ser mayor que la mitad, quiere decir que has recorrido todo su camino y no ha encontrado nada. Por tanto, tú puedes decir, el número es primo. Caso contrario, ¿qué es lo que pasa? Caso contrario, tienes que hacer otra pregunta. Tienes que preguntar si este candidato a divisor efectivamente le divide a tu número. Es decir, si n módulo candidato a divisor te da 0, entonces tienes que preguntar eso. Porque si te diera 0, tu candidato se vuelve un divisor real. Y cuando encuentras un divisor real, todo esto se para. Y dices, este número no es primo, es compuesto. Y nuevamente, ¿no? Si te dijera este candidato, te cuento que no le divide a tu número, entonces hagamos la prueba el siguiente. Esa va a ser nuestra idea. Nuevamente pueden resolverlo de manera normal al principio y luego intentar traducir. Pero aquí, como les digo, se va a hacer un poco más complicado traducir, ya que como tienes que aplicar recursividad indirecta, en tu mismo ciclo for vas a tener que traducirlo de manera distinta. Inténtenlo para hacer la prueba y van a ver las diferencias, ¿ya? Entonces, programemos. ¿Hay tiempo? Hay tiempo. Nos vamos al BlueJ. Esto era de la anterior clase. En su caso, nosotros tenemos, ¿qué cosa? Tenemos una carpetita que se llama Hutton Intermedio. Estamos en la primera práctica. Listo. Aquí vamos a tener una clase que se va a llamar primo. Número primo. Listo. Ya está, entramos aquí. Como siempre, todo lo que se autogenera no nos interesa, lo vamos a borrar. Y empieza la magia. ¿Qué es lo que hago? Yo les había dicho, me tengo que crear el método. Ya, sé que es un método público. Sé que me devuelve ¿qué cosa? Me tiene que devolver una cadena, un mensaje. Entonces, mi tipo de retorno es string. ¿Qué se va a llamar mi método? Mi método se va a llamar verificar. Verificar. Listo. Verificar número puede ser. Más completo. Listo. ¿Qué recibo por parámetro? El número en cuestión. Un número. Eso es lo único que yo recibo. El ejercicio no me dice que me da nada más. Y si ustedes revisan, efectivamente, así es. ¿No ven? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Porque según mi análisis, necesito esta variable. Necesito un candidato a divisor. ¿Qué es lo que hago? Pues vas a hacer lo siguiente. Tú vas a decir, como necesito hacer previamente el uso de una variable, me la voy a crear. Yo voy a tener aquí una variable entera que va a llamar candidato a divisor, cdiv, candidato a divisor, que parte en 2. ¿Listo? Eso es lo que necesitaba. Ahora recién puedo resolver el problema recursivamente. Aquí le pongo un retorno. ¿Qué cosa voy a retornar? Cuando haces recursividad indirecta, normalmente te sugieren sobrecarga el método. ¿Se acuerdan que es una sobrecarga, no? La sobrecarga de un método es cuando tienes varios métodos con el mismo nombre, pero con distinta cantidad o tipo de parámetros. En este caso, voy a retornar un método sobrecargado que esta vez recibe 2 parámetros. El primer parámetro que recibe sigue siendo el número. Sin embargo, ahora recibe un segundo parámetro. El segundo parámetro que recibe es esta variable que yo me he creado, que es mi candidato a divisor. ¿Listo? Nada más. Ahora entramos aquí. Como el método es sobrecargado y solo lo estoy utilizando yo, va a ser privado. ¿Qué me devuelve? Me devuelve una cadena. ¿Qué es lo que se llama? Se llama verificar número. Pero a pesar de tener el mismo nombre, tienen distinta cantidad de parámetros. En este caso tengo un parámetro que sigue siendo el número, pero también tengo otro parámetro que es mi candidato a divisor, mi setdiv. Listo, nada más. Ojo que aquí, ¿no? Pueden cambiar el nombre si quieren. Puedes ponerle n, aquí podrías dejarlo solamente con div. Recuerden que el parámetro depende de ti cómo nombrarlo. Yo estoy manteniendo los nombres para que se entienda la idea de qué es cada una de esas cosas, ¿ya? Número y tipo. Sí, lo podemos dejar en div. Ya, lo dejamos en div. Bueno, ya, es candidato a divisor, ya. Lo dejaremos así. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que hemos visto aquí. ¿Dónde está mi paint? Lo que hemos pensado aquí. Nuevamente lo voy a hacer primero con un solo retorno. ¿Qué es lo que tendríamos? Tengo mi respuesta, que ahorita no sé qué sea. Lo dejo ahí. Comienza la magia. Pregunto por el caso base o el caso recursivo. Durante estos ejercicios conmigo siempre hemos preguntado el caso recursivo. Vamos a seguir la hermenéutica. Pregunto por mi caso base. ¿Cuál es mi caso base?
Cuando el candidato a divisor es mayor que la mitad, yo de ley te digo que este número es primo. Entonces tú dices, sí, ¿qué cosa? Si mi candidato a divisor es mayor que la mitad del número dividido entre 2, pues yo de ley te digo que la respuesta es un número primo. Listo, ya está. Ese es tu caso base. Pero ¿qué pasa si te dice, no estás en el caso base, tu candidato a divisor es mucho menor que la mitad? Entonces, else, ese es el caso recursivo. ¿Qué hago en el caso recursivo? Pregunto si este candidato es efectivamente un divisor mío. ¿Cómo hago eso? Pregunta de siempre, sí, ¿qué cosa? Si ese es mi candidato a divisor, ¿le puede dividir a mi número? ¿Cómo digo eso? Si número, módulo, candidato a divisor es igual a 0, es decir, si al hacer esta división no me da residuo, quiere decir que la he dividido de una manera perfecta. En este caso entonces digo, acabo de encontrar un divisor, este número dejó de ser primo. Cuando deja de ser primo, ¿qué se convierte? Es un número compuesto. Listo, nada más. Ahora, ¿qué pasa si te dicen, no, te cuento que tu candidato no puede dividirme? Bueno, hagamos la prueba con el siguiente. Entonces, en el else, la llamada recursiva. Tú dices que tu respuesta va a ser igual a ¿qué? A invocar al método. ¿Qué se llama tu método? Verificar número, pero con parámetros cambiados. Tu número sigue siendo tu número, ese no cambia. Tu candidato a divisor es quien se incrementa. Candidato a divisor más 1. ¿Listo? Esto por si acaso podrías hacerlo antes. Si digamos quieres tener más seguridad de que se va a hacer el incremento, podrías hacerlo aquí si te da la gana. Puedes decir cantidad div va a ser igual a cdiv más 1. O si te gusta, ¿no? También puedes decir cdiv más. Cualquiera de los dos te sirve siempre y cuando sea antes. Ojo, ¿por qué? Aquí no vas a poder hacer esto. Ahí se te va a enciclar. En todo caso tendrías que utilizar el operador preincremental, no el postincremental. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Después, yo les sugiero hagan la expresión aritmética tal como han aprendido en primaria. Incrementen en 1 de la manera correcta, así. Mi variable más 1, listo. Entonces, así está funcionando esto. Nuevamente, démosle una repasada, hay tiempo. ¿Qué pasa en mi caso recursivo? Yo tengo dos parámetros, mi número y mi candidato a divisor. Sé que el candidato a divisor empieza en 2. ¿Cuál es mi teoría de mí? ¿Qué es lo que quiero lograr? Quiero ver si en un rango de iniciando en 2 hasta la mitad del número puedo encontrar algún número que le divida a mi número. Eso es lo que yo quiero hallar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Parto por un caso base. Yo digo, si mi candidato a divisor fuera mayor que la mitad, yo ya estoy fuera del rango, entonces si he llegado hasta tan lejos, es porque durante todo el camino no he podido encontrar ningún divisor. Por tanto, si yo he llegado aquí, yo puedo decir no he encontrado nada, por tanto tú, querido número, eres primo. Caso contrario, te dice, no estás en un caso base, entonces estoy en un caso recursivo. En un caso recursivo lo que yo hago es decir, mi candidato a divisor, ¿me puede dividir? Si te dice, sí, te cuento que tu candidato a divisor efectivamente es un divisor, entonces tú dices, hasta aquí yo llegué, basta que tenga 1 para decir que este número dejó de ser primo, ahora es un compuesto. Listo. Pero si aquí te dijera, no, te cuento que tu candidato a divisor no puede dividirle al número, tú dices, pues ni modo, hagamos la prueba, el siguiente candidato. ¿Cuál es el siguiente candidato? Pues el candidato más 1. Nada más. Eso sería todo. Aquí abajito tú retornas res. Compilamos. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Hasta aquí la vida es bella, hagamos la prueba. Nos salimos, número primo, le damos OK. Haremos la prueba. Digamos un número normal, el 49. El 49 es compuesto. Aquí te dice, es un número compuesto. Sí, a 49 le divides 7. ¿Ya? Hagamos la prueba un número primo, el clásico de clásicos, el 13. ¿Ok? El 13 es un número primo. ¿Qué ejemplos más teníamos? Por ejemplo, aquí tenemos compuesto el 56, compuesto... ¿Por qué soy el ejemplo de un primo? Ya.
No me acuerdo ahorita de memoria el número primo. Creo que el 97 puede ser primo. No, el 98, el 97. Sí, efectivamente es un número primo. Esto está funcionando. Aquí solamente habría un pequeño detalle que puede ser debatible. ¿Qué pasa con el 1? El 1 te dice que es un número primo. Sin embargo, en la matemática el 1 no es considerado primo. De hecho, hay un debate. ¿Por qué algunos dicen que no es primo? Porque 1 solo tiene un divisor. Y según la ley debería tener 2. El 1 y el mismo número. Por ejemplo, en 13, ¿no ve? 13 tiene 2 divisores. El 1 y el mismo número. Pero con el 1 no pasa eso. 1 solo se tiene a sí mismo, que a la vez llega a ser la misma unidad. Pero al final es solo un divisor. Es por eso que normalmente sabía ver en esas competencias de programación que te decían, asuma que 1 no es considerado primo. Entonces podríamos arreglar eso del 1. Bueno, depende a qué te pidan, ¿no? ¿Dónde podríamos controlarlo del 1? Podría ser un caso de aquí súper excepcional, o sea, antes de hacer todo esto, donde tú puedes decir, sí, ¿qué cosa? Si el número que me están dando es 1, tú automáticamente te devuelves esto, que eso es un número compuesto, que no es primo. Caso contrario, y aquí recién le pones todo esto que has hecho aquí. Listo, ya está. Compilas, tararán. Ah, es número, perdón. Ya está. Entonces aquí ya tendrías el control excepcional sobre el número 1. ¿Dónde está? Tararán. Si le das 1, te dices compuesto. Y los demás no debería haber dejado de funcionar. 97, primo, ya. 45 debería ser compuesto, ya está. Todo se sigue dando. Esto del 1 les digo así excepcionalmente porque, como les digo, genera debate. No sé por qué. Algunos dicen sí es primo, otros dicen no es primo. Y no vamos a entrar en debates matemáticos. Por ahora vamos a asumir que el 1 no es primo porque no cumple la regla de los 2 divisores. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por hoy. Les muestro un ejemplo súper sencillo de esto de la recursividad indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque el método público, el que nosotros invocamos, no es recursivo. Sin embargo, resuelve el problema invocando al método recursivo. ¿No ve? Es este quien le da la respuesta que al final retorna. ¿Y cuándo pasa esto de la recursividad indirecta? Cuando en tu análisis observas que necesitas variables extra para poder calcular una respuesta. En este caso necesitamos un candidato a divisor. Este no nos lo daban. Entonces yo me lo creaba y recién mediante una sobrecarga de método lo pasaba como un nuevo parámetro. Y en base a esto recién tenía un escenario para poder hacer o poder resolver esto. ¿Listo? Lo que quería decirles, esto van a tener cuidado. No es lo mismo poner algo más 1 que más más. Miren, si cambias esito, solo esito, e intentas hacer la prueba, por ejemplo, démosle cualquiera, el 13, otra vez. Chao, tu pobre compu. ¿Qué te dice? Java Lang Stack Overflow Error. Nulo. Tu pobre pila de memoria se ha sobrecargado porque esto se ha ciclado, ha sido infinito. ¿Por qué ha pasado eso? Pues esto tal vez les va a iluminar un poco la mente. ¿Qué pasa si en vez de poner el más más después, pongo el más más antes? A ver, otra vez con 13. Aquí sí funciona. Normalmente, y veo que muchos lo utilizan de manera indistinta, pero no es así. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando tienes algo así, lo que tú estás haciendo es lo siguiente. Estás diciéndole, invoca el método, pasale por parámetro el número y pasale el valor setIf. Luego de su invocación, recién lo va a incrementar. Por eso este operador se llama post-incremental. En cambio, si lo pones como prefijo, es un pre-incremental. Primero resuelve la expresión, lo incrementa y luego recién manda valor. ¿Listo? Esa es la diferencia. Van a tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo por cositas así ciclaba mis pobres programas. ¿Ya? Pues bien, eso sería todo, como les decía, para el día de hoy. Mañana vamos a seguir resolviendo ejercicios. Pónganse al día. Los que no han defendido hoy día van a defender mañana. Pero era una defensa excepcional, ¿no? Al final eran 3 ejercicios. Voy a creer que se han confiado solo por eso. Porque al final quiero que defiendan. Quiero ver cómo están. Joven Cristian Virreira y los que han defendido, felicidades por haberse sacado tiempito.
Al final, como les digo, es para ustedes y les va a ayudar bastante. ¿Ya? Eso sería todo por la clase de hoy. Todavía no se desconecten, quiero hablar de ciertos detalles técnicos con ustedes.